Reciban un cordial saludo de paz y bien, estimados estudiantes. En la presente semana tenemos como temática el desarrollo tecnológico del telescopio y su aporte a la ciencia y a la tecnología. El desarrollo tecnológico del telescopio inicia con el nombre del inventor, el cual se debate hasta el día de hoy, ya que se lo atribuía a Galileo Galilei en el año de 1609, porque fue el primero en registrar este invento. Pero diversas investigaciones demuestran que se basó en los planos creados en 1590 por un fabricante de lentes llamado Hans Lippershey. Aunque Galileo fue el primero en darle un uso astronómico al descubrir, por ejemplo, las 4 lunas de Júpiter, manchas solares y la Vía Láctea. En el año 1611, Johannes Kepler realizó una mejora en este instrumento, ya que logró aumentar el campo de la imagen. En 1672, Isaac Newton inventó el primer telescopio refractor, el cual usa espejos en lugar de lentes. En el año 1845, Lord Rosse inventó el primer telescopio de grandes dimensiones, con el cual pudo observar nebulosas y cúmulos estelares. William Lassen inventó en 1858 un telescopio con un lente de metal espectacular en su interior, con el cual observó con mayor detalle los planetas como Saturno, Urano y Neptuno, y además descubrió sus satélites naturales. En el año 1859 se instaló en el observatorio Yerkes en la Universidad de Chicago un telescopio gracias al científico George Hegel. En el año 1917 se instaló el telescopio Hopper en el Observatorio Astronómico Monte Wilson al norte de Los Ángeles, en Estados Unidos. En el año 1948, el telescopio Halley se instaló gracias al esfuerzo de George Halley en el Observatorio Palomar, con el cual se midió la expansión del universo. En el año 1979 se desarrolló el telescopio de espejo múltiple. Fue el primer telescopio en combinar la luz de espejos independientes. En el año 1990 fue puesto en órbita el telescopio espacial Hubble, el cual se mantiene desde entonces tomando fotografías del universo. En el año 1993, los telescopios de Keck 1 y 2 en Hawái han permitido observar el centro de la galaxia. En el año 2009, el Gran Telescopio de Canarias se constituyó como el telescopio óptico más grande y potente del mundo. En el año 2015, el telescopio Kepler cumplió 25 años en órbita, sorprendiendo al mundo científico por su durabilidad y eficiencia. Pero la NASA y la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, ya están trabajando en un reemplazo para este telescopio, el cual recibirá el nombre de telescopio James Webb, en reconocimiento al científico que dirigió la Agencia Espacial de Estados Unidos en la década de los 60. A finales del 2015, los científicos rusos pusieron en órbita el telescopio espacial T-170, el cual fue colocado en una altitud de 3.000 kilómetros. Con el mismo se hacen fotografías y estudios en zonas imposibles de visualizar con diversos dispositivos a la Tierra. Esto es en cuanto al desarrollo tecnológico del telescopio. Dentro de la historia de la astronomía tenemos varias épocas, pero para ello vamos a empezar por la definición de astronomía. La astronomía es la ciencia que se encarga del estudio de los objetos astronómicos o cuerpos celestes, como planetas, el Sol, los satélites, meteoritos, asteroides, cometas. También se estudia su posición, los movimientos y todo lo relacionado con ellos.
Para este estudio se utiliza lo que es el telescopio. La primera vez que se lo ocupó fue en el año 1608, a pesar de que se registró este invento en el año 1609. Dentro de la prehistoria se basa en que los hombres primitivos le dieron al cielo y a los astros poderes místicos y sirvieron para fundar las primeras religiones, ya que no lograban darle ninguna explicación a los fenómenos que ocurrían. Una de las primeras y más importantes observaciones fue la alternancia del día y de la noche, así como los movimientos regulares del Sol, la Luna y las estrellas. De esta manera, los pobladores del planeta aprendieron a orientarse y contar el paso del tiempo, y así sabían los momentos oportunos para sembrar y cosechar. Además, crearon los calendarios primitivos, los cuales dependían de las fases de la luna. Es por esta razón que algunos meses tenían 29 a 30 días. En la antigua China, 4000 años antes de Cristo, se registraron eclipses y explosiones de estrellas, además de que ubicaron constelaciones y manchas solares. En la época de Babilonios, en los años 600 y 500 antes de Cristo, fueron especialistas en la observación del Sol, la Luna, los eclipses, las fases lunares y posiciones de los planetas. Ya cuando empezó la época de los griegos, empezaron a hacer varios avances importantes en las observaciones, dentro de lo que es el movimiento de los planetas, con los cálculos matemáticos realizados por Pitágoras, Arquímedes y Aristóteles. Calcularon ellos por primera vez la distancia entre nuestro planeta, el Sol y la Luna. Asimismo, la astronomía moderna se inició con las primeras observaciones con el telescopio realizadas por Galileo Galilei en el año de 1608, quien además defendió la teoría de Copérnico de que el Sol era el centro del universo. Ya en el siglo XX, en 1924, Edwin Hubble descubrió que existían galaxias similares a la nuestra, en las cuales existían millones de estrellas. Además, postuló a estas que se alejaban, por lo que dedujo que el universo está en constante expansión, dando paso al desarrollo de la teoría también de lo que es el Big Bang. Dentro de la astronomía actual, uno de los eventos más importantes ocurrió en el año 1969, cuando el hombre llegó por primera vez a la Luna. Esto se dio mediante la misión Apolo 11. Desde el año 2000 hasta la actualidad han ocurrido una serie de eventos muy importantes, como el descubrimiento de nuevos planetas, galaxias, agua en Marte, agujeros negros, meteoritos, asteroides, nuevas lunas de Saturno y Júpiter, y además se ha colocado en órbita nuevos satélites como el Pegaso de nuestro país, que fue enviado desde China en el año 2013, el cual también ha aportado grandes avances para el estudio de los diferentes fenómenos que se dan dentro del universo. La actividad de la presente semana se basa en elaborar organizadores gráficos. El primer organizador gráfico va a ser en base al desarrollo tecnológico del telescopio, en el cual deben de escoger 5 avances, es decir, 5 fechas de lo que es la primera parte del video, y realizar un organizador gráfico en base a ello. El segundo organizador gráfico se basa en la historia de la astronomía, utilizando ideas más esenciales, es decir, ideas principales. El medio de verificación es enviar la fotografía por WhatsApp a mi persona. Eso es todo por esta semana.